Saludos a todos desde la revista 1%. Bienvenidos a Tranca Limpia en su edición número 6. Y he titulado esto Dios toma nota. Ahora les digo por qué. Y recordarles que a Tranca Limpia es un título homenaje a Andrés Pascual, un periodista que, por cierto, escribió muchísimos artículos relacionados con el tema que voy a tratar hoy. Pero con un ojo muy crítico y muy duro del tema este de racismo aquí en los Estados Unidos y cómo fue manipulado por los demócratas y sigue siendo manipulado. Vamos a ver las noticias actuales y adaptarlas a lo que pasó y a lo que puede venir. Yo le tomé Dios toma nota a Joe Frazier y escribí en una de las revistas 1% sobre su famosa pelea. En realidad tuvo 3 peleas, pero donde se basa el artículo, la tercera de ellas, que fue el thriller en Manila. Joe Frazier fue campeón mundial de pesos completos, profesional en los Estados Unidos. Obtuvo el título a finales de los años 60 y su tercera pelea con Muhammad Ali, que fue en 1975. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos dos grandes boxeadores negros, como boxeadores, fueron muy grandes. Se vieron envueltos también en el problema de los conflictos raciales. Y vamos a hablar ahora de eso. Antes recordarles que ahí está la organización Defend Florida. Debajo siempre pongo los links. Busquen debajo cualquier video mío, a lo mejor se me olvida en ese momento, pero después los pongo, para que entren ahí y vean cómo se puede defender la Florida. No están pidiendo contribuciones de dinero. Solamente queremos saber quiénes son los patriotas. Algo similar vamos a hacer aquí en Miami-Dade, contra los republicanos que han tomado el partido aquí en Miami-Dade, que ninguno sirve para nada. Y lo que hicieron fue traicionar al presidente y además no decir nada con relación a lo que pasó aquí en las elecciones de noviembre. Todavía hasta hoy continúan calladitos. Y esos son los republicanos que tenemos aquí en Miami-Dade. ¿Quiénes son? Son todos. No hay que mencionarlos por nombre, uno por uno. No hay partido republicano, pero sí tenemos a las personas, tenemos a los patriotas y a las personas que votan. Ellos como partido aquí no tienen ninguna credibilidad. Empiezo por Wisconsin, que veo que este asunto de... Tengo un video que abajo en Rumble que lo censuraron. Lo van a ver ahí debajo. Por eso ahora voy a hablar, a ver cómo puedo hablar. Este asunto de esto, dicen en Wisconsin, la Corte Suprema, que no es obligatorio llevarlo. Acaba de salir esto hace un par de días. Y este es el conflicto de responsabilidad contra libertad. Porque hay una persona, analista o que tiene algún rango médico, no vale la pena ni decir quién es, que se paró ahí a decir en la CNN, que es más fácil, así mismo lo voy a leer, controlar personas cuando no tienen libertad. Sí, por supuesto, sí, por supuesto que es así. Lo que pasa es que ahora descaradamente ya te lo dicen en la CNN. Y ella dijo eso por la sencilla razón de que hay que obligar a todo el mundo, aunque no quiera, a esto. Que ya están viendo ahí lo que te están poniendo. Porque te van a decir que eres un irresponsable. Cuando irresponsabilidad aquí con la libertad hay mucha. Por ejemplo, cuando una persona absolutamente libre pretende que el gobierno le pague las cosas, determinadas cosas, cualquier cantidad de cosas. Para eso no tienes ninguna responsabilidad. La responsabilidad de pagar se la pasas a otro y ven muy bien que el gobierno lo pague. El gobierno que no tiene ningún dinero, que tiene que quitarle el dinero a alguien para que te lo pague. O sea, ahí no quieren responsabilidad. Pero cuando se trata de esto, entonces sí tienen responsabilidad. Te dicen, no, tú eres un irresponsable porque no te pones esto. Cuando ellos lo tienen así y no son capaces de ver lo que está pasando aquí. No me quiero meter en este tema para que no me censuren los videos.
La Corte Suprema de Wisconsin dice que no es obligatorio llevar eso. Yo creo que ni ellos mismos saben cómo eso se transmite, pero no quiero seguir en el tema. Sí quiero abundar en que hay responsabilidad individual en las personas y cada cual tiene que saber lo que hacer, pero no tiene que venir el gobierno a imponerte nada, como si fuera esto ya una dictadura. Amén de que hay bastantes criterios con eso que está pasando, sobre las personas que supuestamente piensan que ya no les va a dar más nada porque se hayan puesto algo en el hombro, y realmente no es así, y la prensa nunca te lo va a informar. Ustedes pueden estarse completamente seguros de que si hay problemas con eso, los casos que sucedan no te lo van a decir, y las personas van a seguirse informando en ese lugar. Entonces van a tener un criterio que siempre va a estar fuera de la realidad. Hablando de la prensa, sí sé, sí sé cómo es que las personas se quedan ciegas, porque es un bombardeo constante, y ya lo he dicho, con dinero, poder político, la prensa y las escuelas, por todos lados diciéndote lo mismo. Entonces llegan las personas que es el discurso y te dicen, no, que estás loco eres tú. Pero si ustedes se fijan cómo este señor constantemente, toda la prensa estaba hablando más de él, constantemente. Y ahora me van a decir, esta misma gente, porque me replican, sí, pero claro que sí, que había que hablar más de él porque todo lo que él hacía era malo, ¿ok? Ahora como de que ni siquiera sale, no hablan, no está haciendo nada malo, es completamente perfecto. Porque si este que está aquí se hubiera pasado 2 o 3 meses sin salir, sin aparecer por ningún lugar, lo que lo hubieran puesto hubiera sido un carnaval de noticias en todo esto. O sea, es tan evidente que la prensa está absolutamente comprada en favor de un discurso y en contra del otro, independientemente de que el discurso de un lado esté bien o esté mal. Sencillamente, de lo que sea, si es de un lado, toda la prensa va a favor, y si es del otro, va en contra. No importa el argumento, no importa que en los dos lugares hayan cosas buenas o cosas malas, no, eso no tiene nada que ver. Entonces viene el asunto de los partidos. Aquí los políticos son servidores públicos y se supone que tienen que hacer las cosas en bien de la nación o en bien de las ciudades. Lo que está pasando es que cuando llegan unos políticos, lo que ustedes están viendo ahora, de un partido, sencillamente quieren destrozar lo que hizo el otro partido. No importa analizar si está bien, si está mal, si está regular. Pero lo que pasa es que todo el mundo sabe lo que hace la izquierda, aunque las personas no quieran darse cuenta. Y así no hay gobierno ni hay nación. Por ejemplo, esto del pipeline, de este asunto del petróleo, todo esto que se sabe que este presidente ahora lo quitó de un plumazo, que se empiece a hacer un muro y de buena primera no se haga, pero no se dan cuenta todo el dinero que se gasta en un sentido, que es de los contribuyentes, para que después venga alguien atrás y sencillamente lo quite y todo se quede ahí. Es como que tú empieces ahora a hacer un edificio aquí de 100 pisos, que va a ser el edificio más alto de Miami, no sé, de 500 pisos, el más alto del mundo, que ninguno llega a esa altura, por supuesto. Y le digas a la gente que lo empiecen a pagar. Y las personas, sí, vamos a tener el edificio más alto. Aquí, bueno, vamos a empezarlo a pagar. Todo el mundo lo empieza a pagar con los impuestos. Y cuando el edificio va por la mitad, viene alguien y dice, no, ya no se va a hacer el edificio porque eso fue una decisión mala del otro y del otro. Entonces se queda ahí, y todo el dinero que se gastó. Eso en economía se llama sunk cost. Pero realmente cuando es en política, es corrupción el nombre que tiene. O sea, si en términos económicos una decisión es buena, cuando se suspende algo que está mal, en términos políticos lo que es oportunismo político es sencillamente un partido estar en contra del otro y pararse ahí a criticar el discurso del otro, porque como el dinero es de los contribuyentes y no es de ninguno de ellos, entonces no le importa lo que pase. Veo un artículo de Cibercuba
Y ya le he dicho varias veces que Cibercuba es un órgano de la tiranía castrista. O sea, ustedes, hay seguramente muchos cubanos que se ponen a leer todos los días Cibercuba porque ven que en la página de Cuba, si pasa algo en el último rincón de Ciego de Ávila contra la tiranía, ellos cogen y lo denuncian ahí. Y sí, efectivamente, están hablando de las cosas contra la tiranía en Cuba, pero en la parte de aquí de Estados Unidos son socialistas y están defendiendo el socialismo aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se mastica eso? ¿De qué manera? Y hay una serie de personajes ahí que no voy a mencionar, que todos los días lo que escriben aquí, ya no, porque ya cuando la elección de noviembre ya perdieron la careta descaradamente y empezaron a hablar a favor del ilegítimo, del durmiente de la Casa Blanca y del Partido Demócrata descaradamente, y continúan ahora haciéndolo descaradamente. Pero todavía hay personas que como ven que hablan más de la tiranía en Cuba, pues están engañadas con esto. Y este artículo que sale aquí es el de que critica eh, que habla de que las grandes ligas suspenden Atlanta de béisbol como sede de Juego de las Estrellas. ¿Por qué? Porque dice las grandes ligas, y esta es la noticia, que las cosas que están haciendo los republicanos con relación a la forma de votar en Georgia y estas reformas que están haciendo, que eso es racista. Ya lo he dicho en varios videos, o sea, como si los republicanos estuvieran haciendo las reformas nada más para que los negros no votaran, y no es para todas las personas por igual. Y eso es lo que eran las leyes Jim Crow. Miren, esto era ley Jim Crow, miren. A nivel estatal, tomar agua, que esto es otro artículo del mismo número, que este bebedero era solo para blancos, o sea, ningún negro podía tomar agua ahí. Y en los estados del sur, los gobernadores y los jueces, que todos eran demócratas, eso estaba bien. O sea, porque eran leyes. Eso es racismo institucional sistémico. Instituciones que tienen leyes que ven que eso está bien, pero eso se acabó aquí con la ley de derechos civiles. Y ahora este artículo de Cibercuba, que por cierto está mandado a escribir, yo no sé quién lo escribió, pero estoy casi seguro que el nombre que está ahí no fue, pero eso no importa quién haya sido. Imagínense, es una retórica completa el artículo de lo que está haciendo aquí el Partido Demócrata. O sea, que dice el comisionado de Grandes Ligas que quitarle el Juego de las Estrellas a Atlanta es el mejor modo de demostrar nuestros valores. Porque supuestamente están luchando contra el racismo. Y dice que el artículo dice que esto es una advertencia directa contra los republicanos de Georgia. Miren, ya yo le he dicho el criterio que tengo de esos republicanos. Lo que están haciendo ahora está bien, pero son todos unos cobardes o unos corruptos, porque eso tenían que haberlo hecho antes de noviembre 3, para evitar lo que pasó aquí en las elecciones en noviembre 3, e incluso después de noviembre 3, si habían metido la pata con lo que pasó con el presidente, pudieron todavía rectificar y hacerlo antes de enero, cuando eligieron a los otros dos senadores, y mantuvieron las mismas reglas, y fíjense de noviembre a enero cuánto tiempo hubo, y no cambiaron las elecciones, y eso trajo como consecuencia que los republicanos perdieran el Senado. Así que el fuego también va contra esos republicanos, aunque ahora estén haciendo lo que está bien, o sea, están cambiando el sistema, sí hay que verificar a las personas que van a votar y todo eso. Pero el artículo que decide en Cuba dice que esto es, o sea, que las grandes ligas le han quitado el juego de béisbol a Atlanta. Esto es un paso adelante social y políticamente. Porque las grandes ligas siempre han sido una organización conservadora, y como han sido conservadoras ahora están actuando bien porque le están quitando el juego de béisbol a Atlanta, porque es racista lo que están haciendo los republicanos ahí con las elecciones. O sea, están viendo todo es una manipulación gigantesca. Y dice el artículo que esto de las grandes ligas es el último capítulo en la reciente emergencia de los deportes profesionales en los Estados Unidos, más allá de la historia de Mohamed Ali y de este otro que se arrodilló hace poco, que no quiero ni mencionar ni el nombre, y bueno, LeBron James, otras figuras que siguen haciendo esto, y el asunto esto de la organización que se dedicaba marxista,
que dice que defiende los derechos de los negros. Los Estados Unidos defiende los derechos de algunos negros, pero de otros no. Porque de los 3.000, de este último, del asunto de la rodilla, lo defienden, pero de los más de 3.000 negros linchados en el sur por demócratas no dicen absolutamente nada. Entonces dice que gracias a que las grandes ligas hicieron esto y que eso es una campaña que hay que seguir. O sea, esto es Cibercuba. Para que le saquen el pie a Cibercuba y no lean más Cibercuba, porque es otro agente más de la tiranía castrista, porque a la tiranía castrista le conviene que el Partido Demócrata esté aquí en el poder en los Estados Unidos. Entonces sí, desde luego, la manipulación para confundir a las personas que te hablan mal de Cuba, decir que en Cuba hay una tiranía, bla, 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 y por el otro lado te defienden aquí el socialismo en los Estados Unidos, que es en realidad lo que ellos quieren. Porque si aquí se mantiene el socialismo, en Cuba no se va a acabar nunca. O sea, es una cosa que atenta contra la inteligencia de las personas. Otra cosa que en inglés se está llamando el cancel culture, o sea, el asunto este de la cultura. Voy a hacer videos porque es el punto, lo voy a explicar, de darte derechos por el color de la piel que tú tengas, por la orientación sexual que tengas o por el sexo que tengas, y no por los derechos que están escritos aquí en la Constitución, que no tienen nada que ver con eso. Aquí nadie tiene derechos ni por color sexual, ni por color o identidad sexual o lo que sea. Tenemos todos derechos iguales. Y esto viene ahora con ese discursito. O sea, que hay derechos aquí, pero es por grupos de personas. Si tú estás en determinados grupos, si tú eres hombre y te quieres cambiar mañana y decir que eres mujer, entonces tú tienes derecho porque estás en el grupo de esa gente. Y si tienes la piel oscura, tienes derecho porque estás en ese grupo. O si eres mujer, también tienes derecho porque los hombres son todos unos machistas. Y si eres un inmigrante ilegal, también tienes derechos porque sencillamente no estás aquí, pero tienes derecho como si fuera un ciudadano de aquí. Vamos a hacer videos de eso, de esta cosa de derechos de grupos. El tiroteo del Capitolio que hubo ahora últimamente. Aquí tengo, dice el senador Ted Cruz que este señor va a desaparecer de los medios porque no se apega, no encaja con la narrativa de ellos. Porque recuerden que esto de los tiroteos es para decir que bueno, que las armas son las malas, son las que tienen el problema y hay que quitarlas, no son los criminales. Pero ¿qué pasa? Que este señor que tiene 25 años, que veo aquí que tiene el nombre Nohan Green, que fue el autor de esto. Aquí hay una foto en el Facebook que la quitaron, donde se ve su perfil y que él es seguidor de Luis Farrakhan. Vamos a hacer un poquito de historia de esto, porque siempre hay que ver lo que pasó antes para que la gente sepa lo que pasa ahora. Luis Farrakhan es un millonario, y aquí tengo que hablar hasta con tremendo cuidado de esto. No es por nada, sino por lo que representa una ideología de la cual no se puede hablar, y ayer le enseñé el libro, aquí no lo tengo ahora. En los años 60, el movimiento de derechos civiles de los negros, luchando por lo que realmente era un reclamo justo, que era que tuvieran iguales derechos, porque aquí había una declaración de independencia y una constitución que los demócratas en los estados del sur pisoteaban. Y no le daban a los negros los derechos que tenían, ni a votar, ni en términos sociales, ni en términos salariales, ni en términos de empleo, ni en nada. Pero la población negra en esas luchas se dividió en tres grupos y muchos jóvenes negros que creían estar reclamando algo justo se fueron por el lado equivocado. El lado correcto era el de Martin Luther King, que sencillamente estaba diciendo y reclamando lo que realmente les correspondía por la Constitución. O sea, todos somos iguales, bueno, ¿por qué los negros no podemos serlo? O sea, yo no estoy reclamando ser superior a ningún blanco. Ese era el discurso de Martin Luther King. Sencillamente que a los negros se les reconozcan los derechos que tienen. Esa vertiente era la correcta.
En algún momento hablaremos de Martin Luther King y su orientación política y lo que sea. Pero hubo otros dos grupos que se fueron por el lado de la violencia. Uno fueron las Panteras Negras, que tuvo varios líderes, entre ellos Huey Newton y muchos otros que actualmente viven en Cuba, porque después que cometieron crímenes aquí en los Estados Unidos, incluso contra policías, se fueron a refugiar ahí, todavía viven ahí y ya tienen mucha edad, porque te estoy hablando de que eso fue en los años 70 y el movimiento en los años 60. Pero estaba el grupo este al cual pertenecía Malcolm X, que esto lo fundó en los años 30, un señor también, en este movimiento negro llamado Elijah Muhammad, pero en los años 30 el movimiento no tuvo ninguna fuerza, a pesar de que sí se constituyó. Por eso hubo un boxeador muy famoso, en opinión de muchos, el mejor boxeador de los pesos completos en la historia, que nació con el nombre de Cassius Clay. Sin embargo, terminó siendo Muhammad Ali. ¿Por qué terminó siendo Muhammad Ali? Pues porque se metió en el movimiento de los años 60 que había traído Elijah Muhammad, que tampoco se llamaba así, por supuesto, y donde estuvo también Malcolm X, que era un movimiento de tipo violento, pero basado en esa religión, que no sé si le puedo decir hasta el nombre aquí, de la gente que se ponen cosas en la cabeza. Este movimiento apelaba a la violencia, pero tenía contradicciones entre ellos. Si te pones a ver, a Malcolm X lo asesinan y dicen las malas lenguas que fue este señor. No está comprobado, que aparece en la foto de Facebook, que es Luis Farragán, del cual es seguidor este que hizo tiroteo en el Capitolio. Cuando tú ves que este hombre sigue este tipo de personas, es porque tiene un movimiento violento. ¿Qué es lo que pasa? Eso no se adapta a la retórica que tiene el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata lo que está diciendo es que hay una supremacía blanca, que hay blancos violentos, que son los que aman tiroteo, pero no le conviene que sea un negro y muchísimo menos seguidor de este tipo de tendencia el que asaltó el Capitolio. Por lo tanto, esto lo van a echar en agua, lo van a revolver y se va a diluir, va a desaparecer. Porque si la prensa se pone a hablar de esto, obviamente no le conviene. Eso fue lo que pasó en el tiroteo este. Sin embargo, como hay mucha violencia en términos de que se genera con propaganda, con medios, con video games, con cosas, tú no puedes impedir que estos criminales salgan a la calle. Entonces, de cuando salga un blanco hacer eso, es cuando se va a armar el lío. Y yo les digo esto retomando la frase de... porque Luis Farragán, después que estuvo en los años 60, en todo ese movimiento, y pasó lo que pasó con Malcolm X, actualmente es un multimillonario, o sea, él ha seguido con esta tendencia, buscan información de él, o sea, eso era lo que está, el perfil de Facebook ya lo borraron, o sea, este señor seguidor del otro lo quitan. Y él murió, por cierto, aquí en la acción del Capitolio. Así que, ¿qué les puedo decir? O sea, de cómo es la prensa, los medios, las escuelas. Ayer vi una manifestación yendo para Cayo Largo de personas con carteles de abajo racismo, hora de terminar con el racismo, blancos americanos que viven ahí, muchachitos, jóvenes incluso, que habían ahí. Si tú los llamas a cualquiera de ellos, le dices que todo esto de la historia del racismo en el sur, en los Estados Unidos, posiblemente ninguno sepa una palabra de eso. Sencillamente repiten como papagayo lo que le dicen en las escuelas o lo que repite el artículo de Cibercuba y las cosas así, la media, la narrativa de la prensa, y entonces la gente sigue por ese mismo camino y nunca saben la verdad. Pero, parafraseando otra vez a Joe Frazier, Dios toma nota. Dios toma nota. Porque el mismo Muhammad Ali, cuando estaba en este asunto, empezó a acusar a Joe Frazier de ser un esclavo de los blancos. Porque se recibió donaciones de ciertas personas ahí en Filadelfia y él se abanderó como el líder del movimiento negro. Y entonces antes de la pelea, sobre todo de la primera,
Mohamed Ali le decía a los negros que el que apoyara a Joe Frazier era un traidor. Y tienen que ver ese documental del Thriller en Manila. Y no es documental, sino informarse de la realidad. Para que vean lo que sufrió el mismo Joe Frazier, que era un negro que sufría el racismo en el sur. Porque él mismo cuenta que fue a cambiar un cheque siendo campeón mundial en los años 60, finales, y no se lo quisieron cambiar en el sur por el racismo que tenían los demócratas ahí. O sea, Joe Frazier, que era un negro que había sufrido el racismo, que era pobre, que nació en el campo, de pronto es acusado por Mohamed Ali de ser un esclavo de los blancos y de ser él mismo, como le decían los negros, un tiotón, que es como se llamaba despectivamente a un negro que adoraba a los blancos. O sea, utilizó eso como una propaganda para poner a los negros en contra de Joe Frazier en esta pelea. Entonces, Dios toma nota de eso y toma nota de todo lo demás y toma nota de todo lo que siguen haciendo los demócratas aquí contra los negros en los Estados Unidos y cómo continúan engañando a los blancos y a los muchachos jóvenes en las escuelas con programas y cosas que a los primeros que hay que votar de ahí a todos los miembros de la Junta Escolar, porque si no saben eso no pueden ser miembros de la Junta Escolar, o no lo sabes, o no te importa, o eres un cobarde que no te quieres meter en ese tipo de cosas. Dios toma nota, y por eso yo les digo siempre aquí en la revista 1%, no vayan a la izquierda.